Imagina que te vas de vacaciones a Cancún en diciembre de 1994. Llegas con tus dólares, feliz, dispuesto a disfrutar del sol, los tacos y la playa. Pero en cuestión de días, todo el país entra en pánico. El peso mexicano, que parecía estable, se devalúa casi un 50%. Los bancos entran en caos, los precios se disparan y el gobierno parece no saber qué hacer. Ese, mi amigo, fue el inicio de lo que se conoció como la crisis del tequila, un colapso financiero que no solo sacudió a México, sino que hizo temblar a toda América Latina. Pero antes de entrar al lío, algo rápido. Si te gusta entender por qué ocurren las grandes crisis económicas, suscríbete a FinFocus, el canal donde convertimos el drama financiero en conocimiento práctico. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde ves este video. Así sabremos hasta dónde llega esta historia del tequila que no tiene nada de fiesta. Vale, vamos al grano. Todo comienza con la ilusión del éxito. A inicios de los 90, México era el ejemplo perfecto de modernización. Firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, que lo conectaba con Estados Unidos y Canadá. La narrativa era clara: México había entrado al club de los grandes. Pero detrás de los discursos y las inauguraciones de autopistas había una bomba de tiempo económica. El país estaba creciendo rápido, sí, pero lo hacía apalancado en dinero que no era suyo. Ese dinero llegaba de los llamados capitales golondrina, un término simpático para describir a los inversores extranjeros que compran bonos, acciones y divisas cuando las tasas de interés son altas, pero se van volando al primer rumor de peligro. México ofrecía atractivos rendimientos y eso atrajo miles de millones en inversiones de corto plazo. El problema era que el gobierno estaba usando ese dinero para tapar déficits, no para invertir en productividad. Y aquí conviene aclarar el concepto. Un déficit de cuenta corriente ocurre cuando un país importa más de lo que exporta o gasta en el exterior más de lo que gana. Mientras entre dinero de fuera no pasa nada, pero si los inversores deciden irse, se acaba la fiesta. Y justo eso pasó. En 1994, México vivió una tormenta política. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del partido oficial, detonó incertidumbre. Luego vino el levantamiento zapatista en Chiapas, que evidenció una desigualdad brutal. Todo esto hizo que los capitales extranjeros empezaran a dudar. En los mercados, la confianza es frágil y un poco de miedo basta para que el dinero corra hacia la salida. De repente, el país que todos veían como ejemplo de éxito se quedó sin reservas para sostener su moneda. El tipo de cambio fijo al que el gobierno había comprometido el peso se volvió insostenible. Y mantener un tipo de cambio fijo, en palabras simples, significa prometer que tu moneda siempre valdrá lo mismo frente al dólar. Eso exige tener reservas internacionales para defenderla, comprando o vendiendo dólares cuando sea necesario. Pero cuando los inversionistas empezaron a sacar su dinero, el Banco de México tuvo que gastar miles de millones en reservas para sostener el peso. Hasta que un día se quedó corto. La presión fue tal que el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, tomó una decisión desesperada: dejar que el peso flotara, es decir, que su valor lo determinaran los mercados. Y ahí fue cuando todo se rompió. En apenas unos días, el peso perdió casi la mitad de su valor. Imagínate tener tus ahorros en pesos y que, de la noche a la mañana, puedan comprar la mitad de lo que compraban antes. Las empresas endeudadas en dólares no podían pagar, las familias veían subir los precios cada hora y la confianza internacional se evaporaba. Los periódicos del mundo hablaban de «el error de diciembre», una frase que se volvió símbolo de mala gestión y de cómo la política puede hundir una economía entera. Lo interesante es que las señales estaban ahí. Desde años antes, los economistas advertían que la dependencia de capital extranjero era peligrosa. Cuando el dinero que sostiene tu crecimiento no es tuyo, el país se vuelve vulnerable. Es como si vivieras con una tarjeta de crédito gigante, esperando que el banco nunca te la corte. El déficit en cuenta corriente, que rondaba casi el 8% del PIB, era un aviso rojo, pero en aquel entonces nadie quería pinchar la burbuja del optimismo. Otro elemento clave fue la falta de transparencia. El gobierno usó los llamados tesobonos, una especie de bonos que el Estado mexicano emitía en pesos, pero garantizando su pago en dólares. En otras palabras, el riesgo de cambio lo asumía el Estado.
Si el peso se devaluaba, el costo se multiplicaba. Era como prometer pagar una deuda con una moneda que cada día vale menos. Cuando el peso se desplomó, el costo de esos bonos se disparó. Los inversores exigieron sus dólares y México simplemente no los tenía. Vale, pausa un segundo. ¿Te das cuenta del efecto dominó que puede tener una decisión mal calculada? A veces una política diseñada para atraer inversión termina generando una bomba de tiempo. El caso de los tesobonos es una lección de manual sobre lo que pasa cuando mezclas deudas en moneda extranjera y confianza frágil. Si el mercado empieza a dudar, corre inmediatamente y te deja el desastre. A medida que los días pasaban, las calles se llenaban de miedo. La inflación, ese aumento generalizado de precios que destruye el poder de compra, empezó a acelerarse. Los bancos quebraban, el crédito se evaporaba y el desempleo crecía. Las familias que habían pedido préstamos para comprar casa o coche no podían pagarlos. En cuestión de semanas, México pasó del milagro económico al caos financiero. La bolsa cayó más del 40% en términos reales. El sueño del Telcan se transformó en una pesadilla que muchos pensaron que acabaría con todo el proyecto. Los medios internacionales empezaron a hablar de contagio. El rumor era claro: si México caía, los demás mercados emergentes podrían seguirlo. Y tenían razón, pero de eso hablaremos más en el próximo capítulo. Lo importante aquí es entender que las crisis nunca ocurren por un solo motivo. No fue solo un error político ni solo una fuga de capitales. Fue el resultado de una gruesa serie de desequilibrios que se ignoraron por años. Y, aunque todo esto suene lejano, la verdad es que podría volver a pasar. Cada vez que un país depende demasiado del dinero extranjero o mantiene un tipo de cambio artificialmente bajo, el riesgo acecha. Las crisis no avisan, se construyen lentamente, día a día, hasta que un pequeño evento hace que todo se venga abajo. Así empezó la crisis del tequila, el brindis más caro de la historia económica mexicana. Así que si quieres entender cómo ese colapso se propagó por América Latina y qué consecuencias trajo al mundo financiero, quédate por aquí, porque en el próximo capítulo veremos cómo el miedo a perder dinero se convirtió en una pandemia económica. Y no olvides suscribirte a FinFocus para seguir estas historias que parecen del pasado, pero que siguen repitiéndose una y otra vez en el presente. El dinero tiene miedo, y en diciembre de 1994, el miedo se extendió más rápido que una epidemia. Tras la devaluación del peso mexicano, los mercados internacionales entraron en pánico. Los inversores que días antes aplaudían las reformas económicas de México, de pronto comenzaron a sacar su dinero de toda América Latina. La crisis mexicana se convirtió en el llamado efecto tequila, un nombre simpático para un fenómeno que se tradujo en recesión, desempleo y quiebras en cadena en la región. Lo que se empezó en Ciudad de México terminaría afectando hasta Buenos Aires y Sao Paulo. Pero ¿cómo puede el colapso de un país provocar desastres a miles de kilómetros? La clave está en la globalización financiera, un sistema en el que los capitales se mueven de un país a otro en segundos buscando mayores beneficios. Muchos inversores internacionales agrupaban a todos los mercados emergentes en el mismo saco. Si México demostraba que podía desplomarse de la noche a la mañana, entonces, por efecto psicológico y financiero, otros países con vulnerabilidades similares también estaban en riesgo. Los fondos de inversión comenzaron a liquidar posiciones en Argentina, Brasil y Chile antes de que la tormenta los alcanzara. Esto generó el clásico círculo vicioso. La salida de capitales provocó la depreciación de sus monedas y la depreciación causó miedo adicional. En economía se le llama espiral de desconfianza, porque una cosa alimenta a la otra. Lo curioso es que algunos de estos países no tenían los mismos problemas estructurales que México, pero la percepción lo era todo. Si los inversores creen que un mercado es inseguro, lo tratan como si efectivamente lo fuera. En este tipo de crisis, la narrativa manda más que los datos. Tomemos el caso de Argentina. En aquel momento, el país mantenía algo muy similar al modelo mexicano, un tipo de cambio fijo conocido como convertibilidad, donde un peso argentino equivalía a $1 estadounidense. Era una apuesta arriesgada pero popular, porque daba sensación de estabilidad. Sin embargo, cuando el efecto tequila golpeó, los argentinos comenzaron a sacar su dinero de los bancos temiendo una devaluación similar. Las reservas del Banco Central se redujeron de forma alarmante y el gobierno tuvo que implementar medidas para evitar una corrida bancaria.
Al final, el país no cayó en el mismo abismo, pero sufrió recesión y un incremento exponencial del desempleo. En Brasil el escenario fue distinto, aunque el resultado también fue doloroso. Allí, el Plan Real había estabilizado la inflación después de años de caos monetario, pero dependía de la entrada constante de capitales extranjeros para sostener el valor de su moneda. Cuando el miedo se extendió, esos capitales huyeron, obligando al Banco Central brasileño a subir los tipos de interés de manera drástica. En otras palabras, tuvieron que encarecer el crédito para tratar de frenar la fuga de divisas. El resultado fue un enfriamiento brutal de la economía real, menos inversión, menos consumo y más desempleo. Una crisis importada sin haber pedido siquiera la invitación. Lo más interesante del efecto tequila es cómo demostró que las economías latinoamericanas estaban más interconectadas de lo que muchos creían, no a través de tratados ni comercio, sino por depender de los mismos flujos de capital especulativo. Cuando ese dinero huye, lo hace en masa, sin detenerse a analizar qué país lo hacía mejor o peor. El miedo funciona como una estampida, y cuando la manada corre, nadie quiere ser el último en salir. En los meses siguientes, los gobiernos de la región aprendieron una lección dolorosa. Mantener tipos de cambio fijos es insostenible si no tienes reservas suficientes para defenderlos. También entendieron que la confianza es un activo económico en sí mismo. Si los inversionistas sospechan que estás mintiendo con tus datos, exagerando tus reservas o manipulando estadísticas, estás perdido. En México, el golpe fue tan fuerte que el PIB cayó casi un 7% al año siguiente y millones de personas perdieron su empleo. En países como Perú o Chile, los efectos fueron moderados, pero igual se notaron en la caída de exportaciones y la depreciación de sus monedas. ¿Y qué hizo Estados Unidos durante todo esto? Al principio observó con cautela, pero pronto comprendió que su vecino del sur era demasiado grande para caer sin arrastrar a otros. Los bancos estadounidenses estaban profundamente expuestos a deuda mexicana, y el TELCAN recién firmado dependía de una economía mexicana estable. Un colapso prolongado en México significaba una crisis de confianza en todo el continente, y eso podía golpear también a Wall Street. Fue entonces cuando comenzaron las discusiones en Washington sobre la necesidad de intervenir con un rescate financiero. Pero antes del rescate vino el miedo global. En Europa y Asia empezaron a hablar del riesgo latinoamericano como una categoría nueva. Los mercados emergentes, antes vistos como la promesa de crecimiento, pasaron a considerarse una fuente de inestabilidad. Las inversiones se detuvieron y el crédito internacional se volvió más caro. En poco tiempo, incluso empresas sólidas empezaron a sufrir por culpa del encarecimiento de su deuda. Todo por una sospecha. Si México había caído tan rápido, cualquiera podía hacerlo. Vale, pongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que en tu barrio se corre el rumor de que uno de los bancos locales va a quebrar. Aunque sea falso, la sola noticia hace que todos los vecinos corran a retirar su dinero, y eso justamente provoca el colapso. Pues eso mismo pasó, pero a nivel continental. La psicología del miedo financiero no necesita pruebas, solo necesita una chispa, y México fue esa chispa. El Fondo Monetario Internacional y los principales gobiernos de la región intentaron calmar el pánico. Se organizaron reuniones de emergencia y se ofrecieron garantías de solvencia para mantener el flujo de crédito. Aún así, el daño ya estaba hecho. América Latina entró en un nuevo ciclo de desconfianza, el mismo que la acompañó durante las próximas décadas, cada vez que un país mostraba signos de debilidad. La palabra tequila se volvió sinónimo de contagio financiero, una advertencia que todavía retumba cada vez que los mercados emergentes se tambalean. Lo irónico es que, pese a lo devastador del colapso, el efecto tequila también marcó un punto de inflexión. Muchos países comenzaron a fortalecer sus reservas internacionales y a adoptar políticas fiscales más prudentes. Se crearon marcos regulatorios más estrictos para el flujo de capitales, aunque con frecuencia llegaban tarde. Las cicatrices del contagio sirvieron de recordatorio. Depender de dinero ajeno puede ser rentable, pero cuando se va, el vacío que deja puede derrumbar economías enteras. En resumen, el efecto tequila no solo reveló las debilidades estructurales de México, sino también las fallas sistémicas del sistema financiero global. El dinero se mueve sin fronteras, pero las crisis sí las tienen, y cuando llegan suelen hacerlo a toda velocidad.
América Latina, que aspiraba a integrarse en la economía mundial, descubrió en carne propia el lado oscuro de esa integración. En el próximo capítulo veremos cómo Estados Unidos lideró un rescate masivo que salvó a México del colapso total, pero también impuso condiciones que marcaron el rumbo económico del continente por años. Cuando un país se queda sin dólares, el reloj económico comienza a correr en su contra. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a México en los primeros días de 1995. La economía estaba al borde del colapso, el peso seguía cayendo y el miedo a un impago de deuda ya no era una posibilidad remota, sino una amenaza inmediata. Millones de familias vieron evaporarse sus ahorros y las empresas que dependían de financiamiento en el extranjero se encontraron atrapadas en deudas impagables. En ese contexto, el único salvavidas posible llegó desde el norte, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno del presidente Bill Clinton, con el respaldo del secretario del Tesoro Robert Rubin y el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, impulsó un paquete de rescate de unos 50.000 millones de dólares. Medio mundo lo llamó el megapaquete, no solo por su tamaño, sino también por el debate político que lo acompañó. Muchos en el Congreso estadounidense se preguntaron por qué el país del tío Sam debía rescatar a su vecino cuando enfrentaba sus propios problemas internos. Pero la respuesta era evidente. Si México caía, el efecto tequila podía extenderse sin freno y golpear de lleno a Wall Street. Así que, con pragmatismo económico y algo de miedo, se aprobó la ayuda. El acuerdo incluía créditos a corto plazo y garantías respaldadas por las reservas de petróleo mexicanas. A cambio, México debía aplicar severas medidas de ajuste, reducir el gasto público, subir los impuestos y aumentar las tasas de interés para frenar la inflación. En otras palabras, un rescate con letra pequeña. Esas políticas tuvieron un impacto duro en la población, que pagó el precio del ajuste con desempleo, salarios congelados y aumento de la pobreza. Pero también devolvieron cierta estabilidad a los mercados. Poco a poco, el peso dejó de caer y los inversionistas comenzaron a regresar, atraídos por los altos rendimientos que ofrecían los nuevos bonos. Aquí conviene detenerse un segundo, porque lo que ocurrió después es una lección que sigue vigente hoy. Cada vez que un país recibe un rescate del FMI, se abre el mismo debate. ¿Sirve realmente para salvar la economía o solo para salvar a los acreedores extranjeros? En el caso de México, muchos economistas sostienen que el plan salvó al sistema financiero internacional más que a la población mexicana. Los bancos estadounidenses evitaron pérdidas multimillonarias, mientras que la sociedad mexicana enfrentó años de austeridad. El rescate estabilizó al país, sí, pero no sin dejar cicatrices profundas. Tras el ajuste, la inflación superó el 50% anual y la pobreza urbana se disparó. Entre 1990 y 1996, el salario real promedio cayó casi un 30%. Miles de pequeñas empresas cerraron sus puertas incapaces de enfrentar el aumento de costos. La llamada década perdida latinoamericana de los 80 parecía revivir en miniatura. Sin embargo, el gobierno mexicano logró recuperar la confianza internacional más rápido de lo previsto. En menos de 3 años, el país volvió a emitir deuda en los mercados globales y para finales de la década se consideraba nuevamente un destino atractivo para la inversión extranjera. Pero cuidado, porque aquí está la parte incómoda de la historia. Los problemas estructurales que llevaron a la crisis del tequila no desaparecieron. México siguió dependiendo del capital especulativo extranjero, mantuvo una alta desigualdad y nunca logró desarrollar plenamente su base industrial interna. La estabilidad se compró a costa de vulnerabilidad futura. El país se volvió más sensible a los vaivenes del mercado global y aunque muchos celebraron la recuperación, pocos reflexionaron sobre lo frágil que era ese equilibrio. El FMI consideró el rescate como un caso de éxito y lo puso como ejemplo de su capacidad de respuesta ante crisis financieras. De hecho, ese modelo se replicaría después durante la crisis asiática de 1997 y la rusa de 1998, pero cada uno de esos episodios mostró que el dinero externo puede apagar incendios temporales sin resolver los problemas de fondo. Un préstamo puede generar alivio, pero no genera crecimiento sostenido si el país no modifica sus fundamentos productivos. En otras palabras, el rescate del tequila fue una cura momentánea, no una vacuna. Vale, detengámonos un momento para ver qué podemos aprender tú y yo de todo esto.
La primera lección es que los déficits financiados con dinero externo son una trampa silenciosa. Mientras haya confianza, todo parece funcionar, pero cuando esa confianza se quiebra, el castillo de cartas se derrumba. La segunda lección es que los rescates nunca son gratuitos, vienen con condiciones políticas y económicas que moldean el futuro del país. Y la tercera, quizás la más importante, es que las crisis siempre dejan ganadores y perdedores. En este caso, los ganadores fueron los inversionistas que huyeron a tiempo, los perdedores, las familias que no tenían a dónde correr. Muchas de las reformas implementadas después del colapso buscaban evitar una repetición del desastre. México adoptó un régimen de tipo de cambio flotante, amplió sus reservas internacionales y mejoró la regulación bancaria. El sistema aprendió a ser más prudente, pero la dependencia del capital extranjero siguió presente. Décadas más tarde, durante crisis globales como la del 2008 o la del 2020, el fantasma del tequila volvió a mencionarse en los foros financieros. La idea de que un país puede caer de manera súbita sigue siendo una pesadilla recurrente para las economías emergentes. A nivel político, el colapso del 94 marcó un antes y un después. La pérdida de confianza en las instituciones mexicanas alimentó el desgaste del partido dominante y abrió el camino a una mayor competencia electoral en los años siguientes. La población entendió que la estabilidad económica sin bienestar social no significa progreso real. En el fondo, esa crisis no solo fue financiera, también fue moral. Mostró lo que sucede cuando las decisiones económicas se toman pensando solo en los indicadores y no en la gente. Mirando hacia atrás, la crisis del tequila dejó una enseñanza que trasciende a México. Cualquier país puede crecer rápido con dinero externo, pero ese crecimiento es tan sólido como la confianza que lo sostiene. La globalización ofrece oportunidades, pero también expone debilidades, y si no se manejan con cuidado, el capital extranjero puede convertirse en una cuerda floja sobre la que todo el país camina. Basta una mala jugada, una elección incierta o una señal de miedo para que todo se derrumbe. Así que la próxima vez que escuches que las finanzas del mundo están interconectadas, recuerda esta historia. La crisis del tequila fue el aviso temprano de algo que seguiríamos viendo una y otra vez: el contagio financiero global. Fue una sacudida que mostró los límites del optimismo y la importancia de la prudencia. Y por eso, si te interesa seguir entendiendo cómo las crisis del pasado explican el presente, suscríbete a FinFocus. Porque en la economía global de hoy, entender estos patrones no es una opción, es una forma de supervivencia.